Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a otro programa más de Sin Freno. Hola, Pepín, ¿cómo te va? Buenas Hola María, noches. buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bien, ausente de vuelta. El segundo palote que le ponemos en la libreta. Bueno. Está ausente Carlito Simón, así que bueno, ya esperamos que el próximo... ¿En Roma? Capaz. Puede ser, ¿no? Todo puede suceder con Carlito. Capaz que fue a pedir Perdón. Por no estar. los pecados. Claro, por los pecados. Bueno, hablando de Roma, indiscutiblemente la foto de la semana, sin lugar a dudas, es Francisco, ¿no? Y del mes también será y va a ser del año, es un Sí, hecho histórico. Asistimos sí. a un hecho histórico, ¿no? Sí. Doloroso. Muy doloroso. Choqueante. La semana pasada, viste que nosotros decíamos, bueno, ojalá que el domingo pueda salir, pueda hacer algo. Estar en Pascua. Y finalmente, bueno, hizo su último baño de multitud, Francisco, y al otro día, a la madrugada nuestra, no sé a qué hora te enteraste vos. Yo me enteré temprano, me levanto temprano, pero claro, la madrugada nuestra... Muere Francisco, ¿no? Muere Francisco. Ya eran todas las placas de la tele, ya todo fue choqueante realmente. Yo me quedé impactada. Y más, no sé si te pasó, pero más, ahora la conversación mundial claramente es sobre Francisco, sobre la muerte del Papa, y lo que viene ahora. Inmediatamente, este sábado... Hay rosca también ahí. Bueno, primero hay que enterrar ese cuerpo, ¿no? Que va a ser ahora con todas las autoridades, con líderes mundiales este sábado. Y bueno, mientras tanto ya está sucediendo una rosca feroz, digamos, sí, ¿no? Claro. Rosca política, sí. porque la iglesia que no escapa, Clara, que no escapa la iglesia. Es un gran también. actor político la iglesia, ¿no? Y bueno, y hay que ver qué es lo que pasa con la iglesia, si sigue el legado de Francisco o si, bueno, se vuelve un poco conservadora. Francisco, digamos, ¿no? sin lugar a duda, dejó la vara muy alta, demasiado alta. Yo no sé si el nuevo Papa se podrá replegar de eso, ¿no? Ha dejado la vara muy alta en muchas cosas y en muchos cambios dentro de la propia iglesia. Bueno, esos son los temas que se están discutiendo, ¿no? Y qué bueno sería que baje a todo el mundo, que baje al país, que baje a su país, a la Argentina, porque yo lo hablaba con Monseñor Larragain, obispo de Corrientes, que en 2 minutos lo escuchamos, ¿por qué las iglesias tan lindas que hay en Corrientes, tan bien arregladas, tan iluminadas, por qué están cerradas? ¿Por qué sus puertas están cerradas? Como uno no necesariamente va a misa, pero en algún momento quiere ir a rezar o a agradecer o a pedir o lo que sea, y las puertas de las iglesias están cerradas en su gran mayoría. Una de las cuestiones que nosotros comentábamos un poco que la última vez que yo recuerdo, porque lo cubrí con todo el cuerpo, diría, una celebración tan importante de la Iglesia Católica fue el Congreso Eucarístico Nacional que se hizo en septiembre de 2004 aquí en Corrientes, ¿no? Y ahí estuvo Jorge Bergoglio en su condición de cardenal primado de la Argentina. Y el cuerpo central de su homilía fue justamente todo lo contrario a lo que sucede, digamos, eso que vos estás diciendo, ¿no? Le dice a los curas, le dice a la iglesia, salgan de los templos y vayan a buscar, vayan a pastorear, vayan a evangelizar. Claro, ¿no? sí. Ese fue un pedido sostenido, no es una postura del Papa, porque estamos hablando de 2004, de Bergoglio, 10 años antes prácticamente de que fuera electo Papa, y tenía ese discurso. Yo le transmití eso a Larragain el lunes cuando hablábamos del Papa. Yo el Jueves Santo fui a recorrer las 7 iglesias, que me quedó de cuando lo hacía con mis viejos. Pero fíjate vos que, por ejemplo, La Cruz, hermosa iglesia. La iglesia fundacional nuestra, ¿no? Vos tenías que entrar por el costado, la puerta principal de hierro estaba cerrada. El día que se visita las 7 iglesias. O sea, no un día común. ¿Entendés? Claro. Yo le digo, me llama poderosamente la atención esto, ¿no? Y bueno, estábamos hablando justamente de Francisco. ¿Querés que escuchemos lo que decía Monseñor Larragain, obispo de Corrientes? ¿Cómo tomó la noticia? ¿Cómo tomó sorprendido con esta noticia. Sorprendido, ¿no? Sí, realmente conmovido porque me desperté y me encontré con esta noticia. ¿Qué fue Francisco para usted, Monseñor? ¿Qué fue Francisco
Para la iglesia, ¿qué fue Francisco? Bueno, para la iglesia yo creo que es un antes y un después. Hay un cambio sin duda en la iglesia a partir del pontificado de Francisco, porque introdujo cambios, propuestas distintas, el magisterio que él impulsó es algo que cambia y sustancialmente y muy fuerte desde adentro, desde lo profundo. Ajá. Bueno, ahí están los conceptos del obispo de Corrientes. Todos ¿no? un poco estamos reconceptualizando a Francisco. Por supuesto que la muerte resignifica una cantidad de cosas, ¿no? También la pérdida nos hace, a nosotros nos pone en situación distinta. Una cosa es cuando vos tenés algo y otra distinta cuando no lo tenés, la tenés. ¿no? Y nosotros ahora me parece que estamos entrando en la cuenta de lo que teníamos y de lo que ya no vamos a tener. No, de lo que teníamos y no lo supimos valorar, me parece, en la dimensión que tenía Francisco, y me parece que eso, que la gente llora algo cuando realmente lo deja de tener o lo pierde, o por cualquier circunstancia, no solamente la muerte. En cualquier circunstancia vos valorás aquello que te quitan. Lo que pasa es que la Aquello muerte es pierdes. definitiva, digamos, La muerte ¿no? es sencilla. Si vos, por ejemplo, qué sé yo, te separás de tu mujer, tu marido, qué sé yo, y ponele que la vuelta de la vida no sabés, por ahí volvés, Sí. no es definitivo, No. digamos. La muerte sí. La muerte es definitiva. Y ahí entonces vos Cierto. empezás a replantearte una cantidad de cosas que hiciste bien, que hiciste mal, Sí. que no hiciste. Sí. Y bueno, y eso me parece que... Y la humildad también con la que terminó, 100 euros en su caja, en su cuenta, para que no le cierren la cuenta. Ese zapato, no usar el zapato eclesiástico, es más su zapato Sí, toda con la cordones. plata que tenía donaba, Y ¿no? toda la plata que tenía. La humildad contra de golpe, también analicemos, porque hay mucha gente molesta con el séquito que lleva Javier Milei, que a mí me parece bien que vaya Milei como presidente, pero de golpe, Petovelo, Budri, Esper, el Adorni, todo eso me parece como un exceso ante esta situación. Pero se van además a tironear de la sotana de un muerto, ese mismo muerto que hace 5 minutos para ese mismo segmento, digamos, para esa misma gente, era poco menos que, no, era, digamos, el representante del maligno en la tierra, digamos, Sí. ¿no? Qué sé yo, la representación oficial a mí me parece que Es está bien. importante, El asunto sí, es el sí, exceso, sí. ¿no? El exceso. El exceso. Y además, el exceso hipócrita. Claro, también. Bueno, la plaza, Se inauguró Qué aquí en linda Corrientes que la Plaza está. Libertad. la Plaza Libertad del barrio Libertad. Ujú. Con Mi un, barrio. con un monumento. Impresionante. Con un monumento a la libertad. Sí, digamos, así ¿no? es, un monumento a la libertad. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la nueva Plaza Libertad. Estuvo un tiempo largo, estuvo Sí. cerrada por Cerrada. estos trabajos. Sí. Y bueno, y está linda, está iluminada, bella. pero bueno, es genera también un poco de... en el Ay, lugar sí. menos pensado. Sí. Genera Controversias. controversia, sí. Controversia en el sentido de por qué se gastó esta plata y no se hace tal cosa, ¿viste? Siempre es una cosa o la otra. Está bárbaro las plazas son necesarias, pero también que se hagan las otras cosas, no sé si me entendés. Claro, también que se pague mejor esto, también que se haga esto, jamás que se haga hospitales, que se haga más escuelas, pero también plaza, o sea, Exactamente. siempre la paja, ¿viste? La controversia es la siguiente, ¿no? Es decir, el esquema de prioridad. Es decir, la plaza es importante cuando tenemos falencias en otros aspectos por ahí. Injusto comparar, porque la plaza puede tener que comparar con una obra, ¿no? Pero bueno, esa es la controversia, digamos. Eso es lo que está discutiendo alguna. Y está bien que se discuta. La posición tuya, como la posición mía, incluso que yo la aprendí también en algún momento, a mí me molestaba que cuando la ciudad estaba absolutamente detonada, si había que empezar o no la reconstrucción de la ciudad por la costanera. Y entendí con el tiempo y con la práctica que la costanera nos sirve a nosotros, pero también le sirve al que viene de afuera y deja dinero acá. Exacto. Entonces es una forma de contribuir también a que las otras cosas se hagan. Digamos que en ese momento, cuando se discutía esto, era
el resto de las calles de la Sí, ciudad, ¿no? sí. Y entonces ahí me parece que pierde Oiga. contundencia la crítica Sí. de la plaza sí, pero no los sueldos, Pero no la esto. plaza no, pero los hospitales. Sí. No es lo uno O lo otro, sí, sino es lo claro. uno y lo otro, lo exacto. otro, ¿no? Hoy me escribía una mujer que vino de Entre Ríos, sí, de Entre Ríos, Santa Fe, que vino a ver a su hija que estudia en la universidad de acá. Y estaba tomando mate en la plaza, se fue a tomar, se ve que vive en la zona la hija, me vine a tomar mate a la plaza, nos estaba escuchando. Ahora, yo no vivo en la zona, yo tengo ganas de ir a ver Es de que qué sí, se trata, claro, ¿no? yo tengo que ir también Porque a recordar. ahora es un punto nuevo de la ciudad también, ¿no? Sí, claro. Hay una cosa que también se cuela acá y que yo quiero dejar una posición, es una opinión, digamos, A ver. pero una posición. Mientras se está haciendo esto también, yo estoy esperando con mucha ansiedad, no por mí, por suerte, espero que no, nunca tener que usar, pero el hospital oncológico, el instituto oncológico que se está haciendo ahí. Se inaugura ahora. En la zona, bueno, y también en eso que nadie debería discutir eso, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay otra cosa que yo espero con ansias, que es, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo. También cuestionada por la Por eso gente. te digo, ¿salva vidas? No. Es una prioridad número uno y depende, porque el Museo de Arte Contemporáneo... Es decir, a ver, ¿quién le discutiría a Francia el Museo del Louvre? Claro, ¿no? Y nosotros, incluso muchos correntinos que viajan, que tienen la posibilidad de viajar, se van a esos lugares. Y tener una cosa de esas acá puede generar que mucha gente venga Claro. y que deje dinero, digamos, ¿no? Pero vos no viste la última estadística de dinero que ha quedado en la provincia en Semana Santa, la semana pasada. O sea, esta cosa de venir, de estar, de tener hotelería llena, que los restaurantes están llenos, también nos mejora a los hoteles mejor calidad, a los que tienen restaurante mejor comida, no mezquinar, No, yo creo ¿entendés? que... O sea, es interesante todo lo otro que viene Por eso, y que queda, ¿no? a mí me parece que hay que discutir, pero no es una cosa en contra de la otra, sino en todo caso es tratar de hacer sí, lo más que se escuelas, pueda. sí, más hospitales, sí, más todo esto, sí, pero sí plazas también, ¿no? Ayer en la Plaza Libertad, la gente del supermercado Tatú que estaba enfrente hizo chipá y le llevó a la gente, estaba repleta. O sea, hay toda una zona que a veces no pueden venir a la Costanera a la tarde, un martes a la tarde, un miércoles a la siesta en otoño, va a su plaza de su barrio. Bueno, viste que acá también se mezcla, no hay que ser ingenuos, ¿no? Hay discusiones que son genuinas de la gente y hay otras discusiones que están insufladas políticamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo escuché algún comentario de algún legislador. Dicho sea de paso, también si vamos al caso podrían laburar ellos, ¿no? Un poquito más. Che, qué bárbaro. Entonces... No laburan los legisladores. Todo el tiempo ves la paja en el ojo ajeno. Es que eso es lo poco que estás viendo de la política, siempre la miseria, lo que pasa, lo que haces vos y lo que... no, en vez de escuchar las propuestas o alguna cosa interesante, se tendrían que poner a trabajar. La legislatura no labura como debería. Además porque estamos en la misma Pepe. provincia, estamos en la misma ciudad, ¿no? A mí me parece todo esto... Si el debate va a ser que del otro... va a ser solo la culpa. Sí, claro. Y yo no voy a asumir eso que le endilgo al otro, va a ser muy difícil discutir cualquier cosa, ¿no? Sí, seguramente que sí. Bueno, y en paralelo a eso, así como la legislatura medio año electoral también, ¿no? Bueno, pero igual. Y bueno, no, sí, pero... Que bueno, solucionen, que laburen. hay mucho silencio, ¿no? ¿De la política? Y la campaña, viste, que entró como en una meseta silenciosa. ¿no? Sí. La muerte de Francisco también me parece que le vino bien. ¿Le vino bien o qué? Le vino bien como para como, bueno, nos guardamos por el luto, pero en realidad está pasando otra cosa, digamos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Están todos como muy expectantes. No sé qué ves vos. Yo veo mucho silencio de radio. No los veo, no escucho propuestas, no los veo caminar, no los veo en los barrios. Salvo a Pitín sí lo veo bastante. Eso te iba a decir, el único Pitín que más o menos no cortó, me parece que fue Tincho Ascúa, ¿no? Sí.
No lo veo a Tincho, ¿vos lo ves? Sí, anda haciendo recorrida. Yo creo Pero que con poca gente, ¿no? Poca multitud de gente, no se lo ve con gente. no, yo no veo que hagan actos, ¿no? Son reuniones muy chiquitas, Sí, qué sé yo, pero está con caminando. muy poca gente. Sí, y lo otro Que es... por lo menos las imágenes que recibí, muy poca Sí, gente. las que distribuyen ellos, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, muy poca gente. Pero bueno, también es verdad que Tincho Acúa es el único que está lanzado y respaldado, Claro, digamos, ¿no? sí. Después el resto no. El resto no. Más allá que hay algunos que se empezaron a probar trajes, ¿no? Sí. Sí. Pero ese te cuento la semana que viene. Bueno. ¿Traje? Trajes. Bueno, hacemos la pausa y recibimos a nuestro invitado. Bueno, estamos con Barbie Harvey, casada con Cuatri. Tiene 3 hijos, Joaquín, del cual la gran mayoría de Corrientes y de todo más de toda esta zona, o sea, conocemos su historia, y también es mamá de Delfina y de Francisca. Así está bien, ¿no? Sí, perfecto. Y está con nosotros y gracias por venir, Barbie. No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. A ver, el dolor más grande, imagino yo como mamá y abuela, es perder un hijo. Si querés relatarnos una historia, porque yo lo que más quiero saber es qué te llevó, Joaquín, para que vos escribas un libro. Pero, ¿querés contarnos quién era Joaquín? Sí, Joaquín es mi hijo más grande, nació el 11 de abril de 2019, o sea, cumpliría 6 años hace poquito. Y vino de un embarazo súper saludable, controlado, por supuesto, con los estudios correspondientes. Feliz como el primer hijo, ¿viste? Súper buscado y deseado. Y bueno, llega el día del parto y ahí es donde se complica todo. Fueron muchas horas de contracciones, 15 horas más o menos fueron prácticamente todo el día. Uh-huh. Y él nació a las 9 de la noche. Estuve todo el día internada en la clínica, con contracciones, con los controles y demás, pero al momento de ir a la sala de parto es donde para mí se termina extendiendo un poco más, 1 hora y piquito, y él nace completamente deprimido, así se le dice, deprimido, o sea, sin signos vitales. Ajá. Y es en ese momento donde se lo llevan a reanimar y en eso también a la neo. Claro. Y yo quedo como desconcertada, medio en shock, medio sin entender qué pasaba. Y no me entero hasta un buen rato después que me vienen a contar que él estaba muy grave en neo y que había pasado por un paro y qué sé yo. Y es como que entre las hormonas del parto y demás yo no entendía. Yo minimizaba. Como que no, él está bien, ya va a estar mejor, está en respirador. Yo decía como si fuera, no sé, una bigotera de oxígeno, ¿viste? Y así fueron pasando los días y fue el shock del principio, que es el que más me costó digerir, de que realmente él estaba muy mal. Y si bien había que esperar las 72 horas de a ver si sobrevivía, todo el baile vino después, digamos, cuando te cae la ficha, cuando te das cuenta que tu bebé no va a ser como lo soñaste o como lo deseaste. Y
Tenés que acostumbrarte a un nuevo mundo, siendo que de entrada ya sos primeriza y no sabes bien cómo es ser mamá. Ajá. Te toca este súper desafío de tener un niño con capacidades diferentes o con discapacidad, digamos. Ajá. Y llega Joaquín termina todo el calvario en el cual no me gustaría entrar, que todos conocemos, que la clínica, que no quiero entrar en eso porque la mayoría de las veces Además, todos eso ya está sabemos. bastante narrado, ¿no? Ya O está sea, narrado. Lo que yo quiero saber es, lo agarrás a Joaquín y te vas de la clínica, y ahí tu vida cómo es. Nos fuimos a los 60 días de que él estuvo en Neo, nos dan de alta a casa, sin internación domiciliaria, sin nada, y él no podía tragar, respirar le costaba, hacía mucho esfuerzo para respirar, y tampoco se alimentaba por boca. O sea, él se alimentaba por el botón gástrico, que todavía era una sondita, no tenía todavía instalado el botón. Entonces fueron días, ahí estuvo el verdadero calvario, creo, porque es como que al verlo tan poco en Neo, verlo poquitito, y me iba a mi casa y relativamente dormía, era como, bueno, ahí empezó el baile. No dormía nada, pero no porque era un bebé recién nacido que llora, era porque se podía morir en cualquier momento, porque al no tragar su propia saliva, todo el tiempo se le quería ir al pulmón, entonces todo el tiempo había que estar aspirándole. Claro, la saliva, bien. Terrible Bien. fue. Y ahí estuvimos más o menos 20 días hasta que conseguimos un turno en Garrahan para ir a verlo allá. Sí, Y ahí fue donde queda internado otro mes y medio y ahí le hacen la traqueostomía. sí. Fue un baile largo. Esperanzas de vida pocas. No Y te cuando daban. él pasó las 72 horas y vivió, es como que, bueno, ahora hay que ir viendo qué necesidades va a tener. Y no me hablaban mucho de esperanza de vida. Era, bueno, sí me decían cosas feas, ¿viste? Como, este nene es un desastre, no hace nada, no va a hacer nada. No sé ¿quién si te tanto... decía Y los así médicos. eso? Los médicos. ¿Cómo? Que no va a hacer nada. que Hablaban no- entre ellos como si no estuviera él ahí y como si yo tampoco estuviera Claro, ahí. Ajá, En todos lados igual se hablaba así. ajá, una cosificación feroz, digamos, ¿no? Y sí. eso era horrible, porque encima a veces era frente a él y por más que él era bebé, Ujú. yo era, hablemos afuera, en el pasillo. Era escuchar cosas Porque después feas nos todo el llenamos la tiempo. boca con los seres sintientes y qué Sí, sé yo, todo, ¿no? sí, Y, claro. Sí. es muy duro, pero es duro todo, ¿no? Pero viste que vos sos una chica muy desenvuelta, trataste, este tema tiene su tiempo, entonces vos, ¿cómo fue todo ese proceso de elaboración para que vos le pongas el pecho a la bala, digamos? Porque yo te escucho hoy, tal vez ya Sí, más yo elaborado también. todo. Parece como que me veo desde afuera. Claro, pero ese es un proceso, supongo, que no sé, ¿cómo lo viviste? Cuando fue el alta en casa, ahí fue lo más terrible porque yo no dormía 2 horas con suerte, así Ujú. te digo. Que mi mamá por ahí venía, nos relevaba, mi hermana, así nos íbamos turnando en familia. Y llegó un momento de que yo decía, tipo, me quiero morir. O sea, yo me quería morir. Primero decía, no, que se muera él. Primero decía que se muera él. Y después decía, ¿por qué? Tipo, si él no tiene la culpa de nada, yo me quiero morir. Y era como, pero también como esperando que algo me pase, ¿viste? ¿Vos te Acostada. asignabas vos alguna culpa? Sí, al principio sí. Y algo siempre te queda, porque también es como que siempre es la madre la culpable de todo y que el parto y que bueno, y se complicó y era por mi culpa, no saber parirlo y todo esto. Es una mochila que cargué mucho tiempo. ¿Lo trataste? Sí, sí. Seguro. Sí. Tarde, Ajá. pero sí. Y así se lleva la vida de Joaquín. Y Joaquín vive hasta los 2 años Ujú. y Y medio. medio. Y Cuatri, su papá, Y los dos, nomás él también muy presente, muy sensible, muy compañero. sí, ¿no? Re papá, sí. Los dos tuvimos la bendición de poder acompañarlo durante todo ese tiempo porque yo me tomé excedencia en el trabajo, él es independiente y la familia acompañó un montón para que nosotros podamos estar con él. Claro. Imagínate que nos fuimos 1 mes y medio a Buenos Aires y bueno, ya lo tenés que ¿Y vos vivir. ¿Cómo te comunicabas con él? ¿Le hablabas, le impulsabas, le estimulabas? Sí, yo le hablaba todo el tiempo y también a la familia le iba contando el día a día. Hacía como un diario donde les iba mandando el parte a todos. Tengo anotado en las notas de mi celular hasta hoy, todos los días, mañana y tarde, mandaba un parte de cómo él estaba y todo lo que hacíamos con él. Mi vida. Y
¿Y cuándo decidiste mostrarlo? Porque después esta historia fue pública, ¿no? Sí, primero me desaparecí. O sea, yo era muy pública con mis videos de humor y qué sé Sí, yo. en las redes. Cuando él nace, desaparezco completamente, pero porque no tenía energía para otra cosa. Vos me decís, ¿cómo hiciste? Claro. Fue como, no me queda otra. Esa era la Chiquilla, pero sensación pará, que yo eras tenía. chiquita también, tenés 25 años. 25, sí. Claro, Sí, 25 sí, sí. años. Cumplí 25 con él en Neo. Claro, cumpliste 25, claro, 25 años ya con el Mido. Y entonces, contanos. No, y ahí era como yo sentía que no me quedaba otra, que no Te tenía borraste de las alternativa. redes, te borraste de las redes por si no tenías energía y te querías dedicar solo a él. Exacto, no tenía energía para otra cosa, no podía lidiar con contestarle las preguntas a la gente, con generar contenido, con estar para el otro, no. Todo estaba dedicado a él, incluso también por eso yo después no termino realizando acciones legales, porque yo en ese momento no podía como procesar otra cosa que no sea estar para él como podía, porque también Claro. con inexperiencia total y más en discapacidad. Te apoyó la gente, te ayudó la gente, te cuestionó la gente, los médicos aparecieron, los dueños, los médicos que estuvieron en ese momento de la llegada a la vida de Joaquín, te entendieron, te comprendieron, te apoyaron. ¿Cuál fue el...? De mis seguidores, la gente que realmente me conocía me apoyaron. Obviamente se especularon, se dijeron cosas horribles, se dijeron mentiras. La doctora no me dio nunca explicaciones, la doctora que atendió el parto. No sé, fue su respuesta, no sé qué pasó. Imagínate si ella no sabe qué pasó, yo menos. Así que es como el enigma, siempre hablo del enigma de su nacimiento y el enigma de su fallecimiento porque son dos enigmas en mi vida. Y sí me sentí muy sola. ¿En qué momento sabías que Joaquín iba a vivir poco? ¿Sabías? ¿Llegaste a saber o...? En una charla con Charo, fue que me lo dijeron verdaderamente así como... ¿Quién es Charo? Charo era su kinesióloga. Ah, Charo es la que lo estimulaba. La que lo estimulaba. ¿Y qué te decía Charo? Y no, en una charla yo le pregunté cuánta esperanza de vida veía ella y yo sabía que ella iba a ser sincera, que me lo iba a decir sin pelos en la lengua y con dulzura también. Sí. Y ella me dijo poco. No, me dio un número, me dijo poco. Muy poco y sí, poco me dijo. Ajá. Entonces era disfrutarle todos los días sabiendo que yo ya sabía que él se iba a ir antes que yo. Y yo quería que fuera así, porque es como que yo decía, nadie lo va a cuidar como yo. ¿Y cómo aprende? ¿Cómo que te preparaste para soltar? Porque viste que los seres humanos por ahí somos egoístas en el sentido que nos aferramos a que se queden y no sabemos soltar. ¿Te preparaste para soltarlo, Joaquín? Sí, yo creo que él en esos 2 años y medio me dio tiempo a mí para prepararme para eso. Porque para mí el verdadero trauma viene más con su nacimiento que con lo otro, porque lo otro era algo que yo ya podía ver venir, ¿viste? Vos lo ves mal. Pero cuando yo estaba embarazada estaba todo bien. Entonces es como que el baldazo agua fría vino con el nacimiento. Ahora, también hay una cuestión que porque vos tenés otros 2 hijos, ¿no? Sí. Y después de una experiencia como esta, había que apostar de nuevo, ¿no? Y ahí de nuevo es... Otra vez. ¿Y ese proceso cómo lo viviste? Con miedo. Con miedo y con esperanza, sin embargo, era una dualidad. Pero ganó la esperanza, porque viste que esto es una figura que se trabaja mucho. No, y que la fortaleza también. Claro, porque hay mucha gente que no lo puede superar, digamos. Me muero de miedo, claro. Y que se empaca en su miedo y por ahí no lo puede superar. Y acá ocurrió lo contrario, digamos, pudiste dar el paso y yo creo que premio, me volqué del lado del si yo puedo amar un Joaquín, yo puedo amar cualquier hijo que venga. Entonces no me veía siendo mamá de un solo hijo, yo quería volver a ser mamá. Y con la esperanza, obviamente, de que esté todo bien, pero dispuesta a enfrentar lo que venga. Y creo que por eso me volví a animar. Porque la gente que no se anima porque no quiere volver a vivir lo mismo, tiene miedo a eso. O sea, mi miedo era con esperanza igual de que esté todo bien y vivir otro tipo de experiencia también con respecto a la maternidad. ¿Y qué te lleva? ¿Cómo fue escribir un libro que se llama Hasta Siempre? ¿Cómo es el Hasta Siempre de Barbie? El título lo pusimos hace re poquito, o sea, no tenía nombre. No tenía nombre, pero ¿cómo es el Hasta Siempre de Barbie, mamá de Joaquín? ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Por qué Hasta Siempre? Porque para mí no hay términos que existan cuando una madre pierde un hijo. Cuando uno pierde a los padres, se le puede decir hasta huérfano, no sé, tiene un título, ¿viste? Claro. Cuando uno pierde el hijo no existe. No.
Entonces algo que tampoco va a terminar. Cuando a mí me preguntan cuántos hijos tenés, tengo 3. Va a ser hasta siempre. Siempre va a ser mi hijo. Siempre va a ser mi primer hijo. Mi único hijo varón. ¿Querés buscar el varón todavía o ya no? No, ya está. Yo ya sé refabricar. No. Cerrate la fábrica. Y ya está suficiente. Ya tuve. Escúchame, ¿y qué es ese libro? Es un cuento infantil que aborda la discapacidad y la muerte infantil de la forma más delicada posible para que los padres que quieren tratar estos temas con los hijos se animen a leerles un cuento de este tipo. Vamos a ir un poco a la forma, ¿no? ¿Vos escribiste alguna vez antes o esta es tu primera experiencia en la literatura infantil? En la literatura infantil, sí, mi primera experiencia. Sí. ¿Y te ayudó alguien? ¿Te leyó alguien? ¿Vos lees? Íbamos a hacer... Sí, más o menos. A mí me gusta escribir. Siempre escribí en mi Instagram, mi cosa. O sea, por eso también la gente se iba enterando de mi historia. Sí, escribís. Escribo y me gusta escribir. Es una cosa. Después escribir algo que es para niños. Y íbamos a hacer el proyecto con mi hermana, porque el cuento aborda la relación que tenía mi hijo, mi hijo Joaquín, con Sami, que era su prima hermana, hija de mi hermana, que tenían un vínculo muy especial, tenían la misma edad. Entonces le digo, vamos a escribir algo juntas sobre esto, qué sé yo. Bueno, sí. Y un día, no sé, me inspiré, arranqué a escribir y después le digo, bueno, acá tengo el primer boceto de lo que... Y ahí a eso le comenzamos juntas a dar forma. Ella es maestra jardinera, entonces le dije, bueno, dame ayuda con tus herramientas, digamos. Claro. Y le fuimos así. ¿Y quién es Abril Encinas? Abril Encinas es la ilustradora del cuento. Es mi tatuadora de confianza. Mis 3 tatuajes me los hizo ella. Tatuó el cuento también. ¿Sabés qué? A mí la palabra me impacta mucho hasta siempre. Yo quiero preguntarte algo. ¿Te despediste de él? ¿Lo soltaste? ¿Le hablaste al oído? Porque dice que... Sí. ¿Hablaste? Le hablé mucho antes de que fallezca. Mucho antes le di permiso. Era como darle permiso. ¿Qué le dijiste? Que le daba permiso para irse. Eso fue cuando estaba en Neo, cuando le hacen el botón gástrico. Él tenía 1 mes, más o menos. Hace un paro, lo sacan de vuelta del paro. O sea, tuvo un paro al nacer, otro paro al mes. Y ahí lo veo gris de lo mal que estaba. Pues le tuvieron que transfundir sangre, él estaba pálido. Y ahí me acerqué a la incubadora y le dije, te puedes ir cuando quieras, no te preocupes, sos libre. Y no se fue, se fue después, pero yo mi permiso se lo di al mes de vida a él. ¿Y lo repetiste? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo se lo repetías? ¿Cuando lo veías muy mal? ¿Cuándo? No, me acuerdo de ese momento y después de verlo muy mal en Buenos Aires, cuando que se estaba por ir del Garrahan a un privado, en ese inter también que estaba mal y que le tenía que hacer la tráqueo, le volví a decir... Y después no le dije más. Es como que entendí que él ya sabía que yo le di el permiso, que cuando él quisiera lo haría, digamos. ¿Por qué lo decís, digamos, no? ¿Cómo llegás vos a ese estado de cosas en el que, bueno, porque es muy fuerte dicho así, ¿no? O sea, la madre le da permiso a su hijo para morirse, ¿no? O sea, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo vos llegás a ese estado de cosas en el que sos capaz de susurrarle eso a tu hijo? No sé, yo creo... que los niños pueden llegar a entender cosas, eso es una creencia mía igual, medio supersticiosa, no sé, de creer que él quizás la estaba peleando por nosotros y que él no nos debía nada a nosotros. Y como que puedes irte tranquilo, que yo estoy, viste, como irte y acompañado, no irte solo en una habitación fría, estar cerca suyo, y así fue que se fue también. ¿Se murió en tu casa? Él falleció en casa, sí. ¿Y el dolor? ¿Y perdonaste? Porque también me imagino que con todo lo que te pasó antes de que Joaquín llegue al mundo, perdonaste, te quedó mucho dolor, te quedó bronca, tenés cuestiones pendientes. A mí me hubiera gustado que me dé explicaciones sinceras. Me parece que inclusive el decir me equivoqué. Sí, me equivoqué. No me hubiera quedado con resentimiento, o sea, ya. Yo creo que lo más importante es lo genuino del otro, que el querer dibujarte algo o el fingir demencia que dicen acá, no sé, ni idea, viste, como todo lavándose las manos. Porque uno por ahí lo que busca son respuestas, no decirme lo que quiero escuchar. Que simplemente me diga, me cita, me acuerdo a la semana de nacimiento de él, los quiero ver, quiero hablar. Y yo dije, listo, nos va a decir qué pasó. Yo con eso ya iba a estar tranquila. Y no, salió con que era mi culpa, que el miedo... Le trasladábamos a él y tipo, me sentí peor, digamos, o sea,
como una revictimización de la situación y como Claro. otra vez como la culpa la tengo yo. Claro. Y situaciones pendientes, o sea, sí me gustaría saber, es como que ya acepté que no va a pasar, que no voy a tener una respuesta, lo acepté. No aceptaste. Y no sé si la perdoné, pero ¿Cómo llegó? a mí sí me perdoné. Porque ¿A yo, vos te perdonaste? porque yo me echaba culpa, entonces a mí sí me perdoné. Eso que es te lo iba a que más decir. me Vos importa. sanaste tu almita a ver, Delfín y Francisca saben de Joaquín, hablan de Joaquín, conocen la historia de Joaquín. Sí, yo en casa se habla de él todo el tiempo. Por ahí Francisca todavía es chiquitita, tiene 1 año, no Claro, cumple es ni la los más 2 ni chica. habla todavía. Pero Delfina ya tiene 5, ¿no? 4 o 5. 4. Ahí está. 4 y aparte ella vivió al hermano, porque Francisca llegó después. Claro. Y ella habla de él. Por ahí habla así de la nada, ¿viste? Decís, cosas de los niños, ¿viste? Que no sabe qué onda. Claro. Ayer empezó a decir, lo amo, Joaco, lo amo. Y se agarraba así. Mi Y ella vida. sabe, siempre le decimos, está en el cielo, en las estrellas. Sabe que falleció. Claro, le explicaste tú. Sí, sí, cada vez que pregunta le vuelvo a explicar. Sí. O me vuelven a preguntar, como que se olvidan también, ¿viste? Le explicaste y como que todavía no termina de captar qué es morir, ¿viste? Este libro, que es una forma de cuento para hablar de la discapacidad y de la muerte de un niño, hasta siempre, ¿cómo llego hasta siempre? ¿Cómo puedo acceder hasta siempre? Ahora estábamos con la preventa que hacemos por nuestra página web. ¿Cuál Ajá. es? Es Ya hasta ponemos siempre. en la placa, ¿sí? Hasta siempre, pasa que es hasta siempre punto mi tienda nube. Ahora les puedo pasar Ahora, bien dale, porque es de perfecto. tienda nube. Una preventa para la versión Sí. gráfica del libro. Yo le- Es las dos, en realidad ahora estamos vendiendo en preventa lo que es el físico. El físico, por eso. Sí. La versión digital. La versión ya está, digital ¿no? la están haciendo, todavía no la tenemos, pero cuando la tengamos ya la vamos a poner también a la venta, Claro. sobre todo para las personas que no viven acá, en Argentina, que quieren leerlo por lo menos en su casa y... Decime, porque uno cuando escribe motivado seguramente por algo. Acá está clara la motivación, digamos. ¿Y qué te pasó con el producto terminado, no? Porque es una especie de objetivación. Uno suele decir que cuando tiene una pieza literaria es un hijo más, ¿no? Sí. Para vos, ¿qué fue eso? ¿Te sirve para sanar ese libro? Sí, es sanador, es revelador y también es una forma de honrarlo a él y mantenerlo vivo. ¿Y qué te reveló? Y me reveló que puedo descargar mi creatividad para sanar cosas que duelen. O sea, volcar todo en lo que es la creatividad literaria, en ese caso, o en lo que yo hago en general en Instagram, que es editar videos y hacer todo con la creatividad, ¿viste? Ujú. Para mí eso fue como revelador en el sentido de que yo, capaz que me animo a hacer O otras sea, cosas después. puede ser Otros cuentos. tu primer libro. Exacto, que esto puede ser un comienzo. Que no sea el último. Exacto. Claro, que no sea el Bueno, último. ese me parece que es el mensaje, ¿no? Claro. Sí, De poder sí, objetivar sí. el dolor en algo No, y así que- y- creativo claro, y y que que- le sirva a otro, Que ojalá. le sirva a Esa es la otra idea. persona a ver cómo tratar una discapacidad, que vos con una persona con discapacidad pensás que el final siempre es la muerte, o sea, siempre, o no, ¿viste? Pero siempre es como que tenés la muerte cerca ante una discapacidad, que le sirva a mucha gente. Y los solos que se sienten, porque a mí me pasaba de sentir que solo a mí me pasaba, Claro. que a nadie más le pasaba de tener un Claro, hijo así sí, o que muera de claro, chiquito. seguro. Después te encontrás con un montón de gente que tuvo situaciones similares. Y esto también es para acompañar a todas esas familias o Sí. alguien tiene un Pasa primito que hay y no mucha sabe gente cómo que no lo explicarle a los hijos. exterioriza, ¿viste? Y Claro. vive para adentro ese Sí, dolor, ¿no? Sí. es que uno se pone muy en pausa ahí, como Sí. de repente parece que estás en cámara lenta y todo el mundo sigue, viste, de la vida y tu vida cambió para siempre y Para de repente siempre. estás ahí hasta que enganchás otra vez. Me Yo eso encanta. así me sentí. Me encanta siendo tan chica, la fortaleza que tenés, te felicito, me encanta, espero ver pronto tu libro y poder entender también tu dolor a través de esas páginas. Gracias por venir y por estar con nosotros, Barbie, fue un placer realmente. Ay, gracias a ustedes por Te invitarme. transmitimos todas las bendiciones y la energía del mundo para que salgas y que tengas toda la fortaleza para digerir un dolor tan grande. Así que gracias por estar. No, gracias, en serio. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Bueno, estamos con Juan Cifra. Él es el sobrino nada más ni nada menos que de Francisco, de Jorge Bergoglio. Francisco, y está Juan con nosotros. Hola Juan, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bien, con sentimientos encontrados. Eso, cómo recibiste la noticia? La noticia la recibí el día lunes. Estaba saliendo de casa a 5 de la mañana para iniciar mi jornada laboral. Tenía el teléfono silenciado, me estoy subiendo a la camioneta, prendo, veo mensajes de mi hermana, de unas 2 hermanas que están viviendo en España, y en el grupo familiar una de ellas pone "se enteraron", preguntando, y no, o sea, para que pregunten, se enteraron de que algo había pasado. Sí, ya imaginaste que algo pasaba por, Claro, por la forma. Sí, no eso. Entonces la llamo por teléfono y me dice, falleció Jorge. Se me cayó el mundo. Le digo, no puede ser, si acá no están diciendo nada, nadie dice nada. Empecé a prender la radio, me mandó enlaces y sí, efectivamente, había sucedido. El día anterior la habíamos visto en la tele. Y bueno, nada, fue un baldazo de agua fría, un témpano de hielo que se cayó en la cabeza, y bueno, ahí di media vuelta, me volví para casa, desperté a mi mujer, a mi hija, y bueno, comentándole un poquito. O sea, ¿Y tu mamá? Mamá, o sea, ¿Cómo le avisaste? ¿Vos le avisaste? No, la estuvimos llamando, llamó mi hermana, llamé yo, no atendía el teléfono. Estaban durmiendo y bueno, nos quedamos esperando a que ella llamara. No hablé con ella hasta pasar unas cuantas horas. Así que bueno, nada, eso. Un shock, y después, bueno, sí, hablamos entre todos, lloramos entre todos. Y como te dije, sentimientos muy, muy encontrados. Por la pérdida de Jorge, lo que es para los familiares, pero con la alegría de lo que fue Jorge, lo que dejó Jorge. ¿Quién era Jorge Bergoglio, Juan? ¿Y quién era ¿Cómo Jorge? es la línea? Porque entonces ahí aclaramos bien el árbol, ¿no? Jorge, o sea, mamá es prima hermana de Jorge, que es Colombetti Bergoglio, y sería tío abuelo mío. Claro. Con Jorge tuvimos una relación de toda la vida. Jorge fue el que me casó a mí, bautizó a mi hija, fue el que me ponía el oído cuando... Bueno, yo estuve un tiempo viviendo en España, me fui en el 2000, volví en el 2012, en cada venida a la Argentina tenía conversaciones con Jorge, siempre va a ser el tío Jorge. Era bueno, era cascarrabia, era chinchudo, retaba. Un fenómeno. Sí, Sí. un tipo piola. Pero más que piola. Bueno, después tengo unos videitos, que creo que le mandé a la producción, para que vean lo que realmente era Jorge. Hasta se reía de sí mismo. Sí, una persona que si tenía que poner los puntos sobre las sillas lo ponía. Una persona que rompió moldes, rompió cánones, rompió protocolo, pateó el tablero. Y bueno, eso era Jorge, ¿no? ¿Cuál es tu teoría de por qué Jorge Bergoglio tenía la cara de... La cara de mi abuela tenía, la misma cara de mi abuela. Adulto, e inmediatamente después de convertido en Francisco, se convierte en ese abuelo bonachón que después terminamos de conocer todos, ¿no? Pero, ¿qué crees vos que pasó ahí? No, a ver, Jorge siempre fue igual, o sea, siempre fue el bonachón, como decís vos. Lo que pasa es que, como hablábamos fuera del aire, o sea, los argentinos somos muy especiales, somos muy argentinos. Perdón, el micrófono. En algunas cosas no somos buenos. No. Es más, Jorge creo que lo valoran más en Muerto.
muerto los argentinos, pero lo Decíamos valoran más eso. en el exterior. Ah, sí, claro, del mundo. El mundo lo valora más que lo que valoramos nosotros. Y no nos damos cuenta que era argentino. Pero Jorge siempre fue igual. O sea, habría que ver las circunstancias por las cuales preguntas eso. Y no voy a entrar ni en política ni nada por el estilo. No, porque viste que pero la teoría eclesiástica es bueno, tenía el gesto adusto. La realidad argentina no era tampoco, digamos, como color de rosas, pero viste que está ese halo religioso, digamos, que sí. es el toque del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, a ver, mira, yo siempre lo dije. O sea, cuando asumió Jorge, o cuando como papa, dije, los argentinos lo perdimos y el mundo lo ganó. O sea, Jorge dejó de ser Sí, argentino, claro, dejó de ser sí, nuestro. Obvio. ¿Sí? Que es lo que a veces los argentinos Eso es lo que no entendimos no bien, entendimos ¿no? nunca. Jorge se fue, como dijo él, cuando yo le pregunté, porque Jorge no era uno de los papables en la segunda. No. Y me dice, yo me vine con mi valijita, su valijita era una tallé, o sea, un bolsito de Con cuero. sus zapatos divinos Con y sus zapatos tiernos, divinos, acordonados. sus zapatos ortopédicos. Divina. Y me dice, yo me vine con la valijita y 2 calzonas para cambiarme. Bañarme, qué sé yo, y volver a Argentina. Y No, nunca él no volvió. imaginaba esto. Él no se imaginaba eso. Así Bueno, que- nosotros tampoco. Yo me acuerdo cuando un periodista escucha Bergoglio, y saltaba en la Plaza San Pedro, nadie imaginaba Nadie, que Francisco iba a ser, que Jorge Bergoglio. Consejo cardenalicio, sí, ya Claro, en la sí, primera claro, votación, sí, en cuando, la primera votación, sí, cuando Ratzinger accede a Papa, exactamente. Francisco Bergoglio Bergoglio. quedó ahí en las puertas, digamos. Quedó ¿no? en las puertas, pero también por una decisión de él. Sí. Él decía que la Argentina lo necesitaba muchísimo todavía. Entonces, con esto no significa que él haya salido papa y renunció a ser, o sea, pero estaba cabeza a cabeza por hablar de turf argentino. Claro. Pero, y bueno, él decía que la Argentina lo necesitaba y que estaba. Y cuando fue papa, siempre estuvo, Jorge, siempre fue... o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando vos vas creciendo, te vas de tu casa, tenés a tus padres a la distancia, pero tus padres siempre están. Jorge es una persona que siempre se preocupó por la Argentina y siempre estuvo en contacto por la Argentina. Sí, yo quiero saber si Francisco llamaba a sus parientes, llamaba a sus hermanos, lo llamaba a ustedes. Sí, llamaba. Hablaba con ustedes Francisco, no Bergoglio. Hablaba Jorge. Claro. A mí me ha bajado línea, es más, le ha dicho a mi mujer, ahora que te casaste no lo devuelvas, ahora te lo bancas vos. Claro. Pero bueno, no, sí, bajaba línea, pero los llamados, más que nada como todos los italianos que somos, los tanos, somos muy familiares. Jorge era de llamar. Yo conté una vez, yo no atiendo los teléfonos que son teléfonos ocultos. Si querés hablar conmigo, o sea, Mostrame. mínimo un número de teléfono para saber Claro. entonces, pero era un día del padre y dije, aparece un número oculto, y bueno, capaz que es mi viejo por Skype, qué sé yo, cosas raras. Atiendo, me dicen, hola Juani. Yo voy a cumplir 55 años, estamos hablando hace 4 años atrás, Sí. 5 años atrás. Y Juani me dice mi mamá, me decía mi abuela paterna, y me decía Jorge. Y le digo, sí, ¿quién habla? Soy yo, boludo, Jorge. Y Por se Dios, me ya era. cayeron los calzones. Claro, qué lindo. Le pasé a mi mujer y le digo, le hago Ay, señas y lloraste, digo, ay, pero es más, le digo a todo el mundo que más de una lágrima se me va a Ay, caer por Dios, sí. en el momento de hablar. Y bueno, atendió a mi mujer, habló Rosana, habló Lucía, mi hija. Me pasan y me dice, no, Juan, y quería saludarte, quería decirte feliz Día del Padre, qué sé yo, como padre también. Qué capo, qué capo. O sea,
que él se siente que él es el padre de la iglesia y todo, y me quedé, y bueno, Jorge, gracias, y besos. Claro. Y bueno, y después teníamos contactos vía telefónica, o sea, perdón, vía correo electrónico. Sí. Yo le escribía a Jorge, Jorge se tomaba siempre el trabajo de leer todos los correos electrónicos, absolutamente Te todos. hablaba porque te hacía videollamadas, porque Hacía videollamadas. al cura de Gaza, que tiene 500 refugiados, lo llamó el sábado. Sí, no, por eso te digo, él era así, se llamaba. Contestaba todas las cartas, o sea, los correos, los contestaba de puño y letra, el secretario privado los escaneaba y te mandaban el escaneo Sí, con la ese nivel Una letra de, ese mierda, nivel de mierda. No sé, es más, yo te tengo para mostrarte un par de cartas. No se entiende No se le nada. entendía. La cuestión de que todo el mundo refiere ahora, eso que tenía Bergoglio de que cuando estaba con vos, él era tuyo, digamos, ¿no? No, Sí. no había nada que pueda interrumpir esa atención que te estaba prestando. No, mirá cuando. Y en eso de las cartas dice mucho de eso, porque hay que escribir de manuscrito y después Vos escanear y qué sé yo, ¿no? Imagínate cuántas ¿Cuántas de esas? correos y cuántas por de esas día? cartas escribía Jorge por día. Imagínate lo que puede ser. Mm. O sea, no estamos hablando de. O sea, estamos hablando de, si querés, para la época del influencer más grande del Claro, mundo. claro. O sea, recibía de todo. Divino. Y además, si se tomaba trabajos, yo tengo. O sea, yo no era de pedirle muchas cosas a Jorge, ni de interceder por mucha gente, excepto que sean. O sea, lo considere más que apropiado. Le he pedido bendiciones para gente que estaba muy, muy enferma, chiquitos. Me ha respondido para Mateo, qué sé yo, mi bendición, rezo por él. Y lo peor de todo, o sea, no es lo peor de todo, que también rezaba, ¿no? Es que aparte de Claro, todo lo que claro. hacía, rezaba Claro. por las cosas que se comprometía. Hay dos cosas dos o tres cosas que ahora todo el mundo, por supuesto que está refiriendo la experiencia que tuvo con Francisco, digamos, ¿no? Esto que nos está pasando también, difícilmente nosotros vivamos para ver de nuevo un papa argentino y qué sé yo, no sé si va a suceder nunca. Pero él... En ahí 1300 años, Claro. es la primera Pero que... hay dos cosas me sorprendieron mucho, ¿no? Una, que ahí cuando él está, que la gente que trabajaba con él acá en la Catedral de Buenos Aires, hay correntinos ahí, ¿no? De hecho, él nombró obispo a un alvearense, hay una esquinense que trabajaba con él, mujer, y que incluso le puso a manejar los números, qué sé yo. Y él, o los curas que compraba las estolas o compraba las cosas, lo mandaba a los curas. A estas mujeres le mandó rosarios ahora hace poco. Y lo otro, que escuchaba María, le compró y mandó de Italia la grapa un mes antes para que los empleados de la catedral hagan la caña con ruda, porque sabía que había una correntina ahí. Ya. Y ese No, sí, día sí. le llamó para decir, me imagino que ya tomó la caña con ruda. Ah, ¿Me él entendés no el vino, nivel de detalle, sí, sí. digamos? no vino a Argentina, pero sabía mucho No, de no, Argentina. por eso Estaba te digo, permanentemente él, o sea, al tanto de lo no que era un pasaba. padre ausente. No, O sea, claro, él estaba, o sea, absolutamente. estaba a 18.000 kilómetros, 20.000 kilómetros de distancia. Podía no meterse, como dije, en cosas que después iban a llevar a otras cosas, pero él estaba siempre, o sea, y en esos detalles él estaba. O sea, como te dije, llamarme para el Día qué del es lo Padre. que es más fuerte que Francisco te dejó a vos y que nos quieras compartir? Porque, viste, acá hay una cuestión que es el Papa, pero no deja de ser tu tío. A ver, yo te digo, la cercanía que tenía él, los detalles que... ¿Y por qué elegiste que te case, que te bautice a tu hija, por ejemplo? Porque te casó y te bautizó. A ver, cuando me casó Jorge no era papa. O sea, no... No, claro, pero era... bautizó a mi hija no era papa. Claro, Pero por la cercanía y por el amor que yo tenía con Jorge. con Jorge. La relación que nosotros teníamos. O sea, el venir de... Cuando venía de vacaciones y me juntaba con él, así yo le dejaba la cabeza a Jorge. Y él, había un feedback tremendo. O sea, no es que era... Claro, qué lindo. Era mi psicólogo muchas veces.
Qué lindo. Brevemente, Juan, porque tenemos que ir. ¿Qué crees vos? ¿Cuál es el legado de Francisco y qué es lo que tenemos que Sí, hacer? ¿qué nos deja? Mira, ¿qué nos deja? O sea, lo primero que tenemos que entender es que Jorge cambió la iglesia. Ya, Cambió la iglesia. Le guste, le pese al que le pese. O sea, abrió la mentalidad de la sí, iglesia. la cabeza. La cabeza de la iglesia. Cambió el mundo, porque ha empezado a cambiar el mundo en infinidad de cosas. Unió religiones. No quiero decir que convirtió, sino acercó gente a la iglesia que estaba totalmente peleada eso. con la iglesia. Sí, Claro. sin lugar a dudas. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Y entonces el legado es como cuando él dijo, sueñen, 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 sueñen en grande, sueñen más de lo que puedan hacer, pero sueñen que se va a hacer realidad. Entonces ese soñar, o sea, si Jorge lo soñó, Jorge lo pudo hacer. Yo creo que le faltaba todavía también un tiempito más, pero y yo creo que va a haber un antes y un después de Jorge Bergoglio o del Papa Francisco. En la Iglesia Católica, En la Iglesia sin lugar a Católica dudas. y en el mundo. Sí, y sí, el sí, en la mundo. Iglesia Católica en el mundo, sin lugar a dudas. Así que eso, el tema lo que deja es eso, sueñen que todo se puede. Gracias, Juancito, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes y Gracias. bueno, a sus órdenes. Un placer. Juancito, Juan Cifra es el sobrino de Jorge Bergoglio, de nada más ni nada menos este hombre que nos deja la cabeza mucho más abierta que lo que teníamos los católicos. Nos vamos, querido Pepe. Nos vemos mañana en la radio. Señora, a las 11 de la mañana. Que tengan ustedes un lindo día. Chau.